Quisiera hacer un par de ejemplos vía la definición, nada más para que nos acordemos de cómo era este asunto. Entonces, voy a tomar algunos ejemplos que no son de la guía y después me regreso a la guía, ¿va? Entonces, ejercicios de límite. Y entonces el primer tipo de ejercicios debería de ser demostrar cuando una función tiene límite usando la definición. Entonces piensen en un ejemplo sencillo para empezar. Tomen el límite de 3x menos 2y cuando x, y tiende a 4, menos 1. Entonces, ¿qué les late? ¿Tiene límite o no? Y si tiene, ¿quién sería? Sería 16. 16. 12, ¿no? Ah, no, 14. 14, ¿no? Ajá, 14. 14 va porque ese es negativo. Entonces eso sería, ¿qué dijeron? 14. Bueno, díganme cómo lo demuestro. Por demostrar que el límite es 14. ¿Qué tengo que demostrar según la definición? Pues empecemos, ¿no? Que Entonces, la distancia. yo les digo, C epsilon mayor que 0. Ustedes tienen que demostrar Existe que una delta que haga que... una delta que depende de epsilon, esta delta también es mayor que 0, tal que, y aquí es pura definición. Si algo de mis garabatos de plano se ve muy mal, me avisan por fin. Entonces tenemos que ver que la norma de 3x menos 2y menos 14, porque estoy diciendo que el límite es 14, es menor que epsilon cuando la distancia entre x y y el punto que es 4, menos 1, cuando esta distancia sea menor que delta, ¿no? Eso es lo que quiero. Y la distancia tomada de la forma usual, entonces tendría que fijarme en la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado, perdón, x menos 4. Es x menos 4 al cuadrado más y menos 1, o sea, más 1 al cuadrado. Quiero que esto sea menor que delta. Entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Esta es la raíz.
Esto es raíz, ajá. O sea, yo quiero que para cualquier delta que me den, perdón, para cualquier epsilon que me den, si ocurre esto, entonces debería de pasar esto. Entonces puedo empezar a trabajar con esto, ¿no? O sea, yo tengo esto. Tengo que la raíz de esto que hay aquí adentro es menor que delta. ¿Eso qué quiere decir? Pues puedo usar las desigualdades que hemos estado usando todo el tiempo. O sea, esto implica que x menos 4, valor absoluto, es menor que delta, ¿cierto? Y bueno, también pasa lo siguiente. También pasa que el valor absoluto de y más 1 es menor que delta. ¿Sí? Ahora, como yo tenía la norma de 3x menos 2y menos 14, ¿cómo puedo ver esto? Quiero tratar de verlo en términos de lo que tengo respecto a delta. Entonces, esto pues casualmente es bonito porque lo puedo ver como 3 que multiplica a x menos 4. Si pongo x menos 4, ¿qué tengo? Como aquí haciendo la operación, me quedaría menos 2 veces y más 1. ¿Sí está bien? Sí. Sí. Y entonces, eso va a ser menor o igual, y ahora estoy usando otra desigualdad por todos conocidos. Esto es menor o igual a 3 veces. Ahora voy a tomar el valor absoluto de x menos 4 más 2 veces y más 1. ¿Sí? ¿No sería menos 2 veces y más 1? ¿Qué? Bueno, pero está bien la desigualdad, ¿no? O sea, podría... Es desigualdad. ¿Qué estoy usando? Estoy usando desigualdad del triángulo. Entonces podría poner 3 que multiplica al valor absoluto de x menos 4. Y luego, ¿cómo saco el menos? Tendré que poner un más, menos 2, lo que sea, ¿no? El valor absoluto de y más 1. Pero eso sería menor que lo que tengo aquí. De hecho, podría cambiarlo por un menor estricto. Yadis, perdón, ¿de dónde salió la norma esa? ¿Cuál norma? ¿Cómo esa norma? Porque esa es la que estoy queriendo usar, ¿no? La puse acá arriba. Aquí estoy, mira. Ya. Sí. Gracias. Que es la función menos el límite, que es 14. O sea que esto lo puedo ver. ¿Sí están de acuerdo que está bien o escribo todos los pasos? No, sí se ve. ¿Sí? Entonces, de hecho es una desigualdad, dijimos, estricta, ¿no? Por lo que dijimos antes.
Entonces me queda una desigualdad estricta aquí. Listo. ¿Y entonces qué? Yo ya sabía que x menos 4, lo puse arribita, era menor que delta. Y y más 1 era menor que delta. Entonces, Las esto, jotas también, ¿no? ajá, eran 3 una delta más 2 delta. 3 delta más 2 delta. ¿Sí, no? Entonces esto es menor o igual a 3 delta más 2 delta. Y eso es igual a 5 delta. Entonces, ¿qué delta me sirve? Aquí es cuando vemos, ¿no? Cuando hacemos esos ejercicios de que, entonces toma C epsilon mayor que 0, entonces toma delta tal. ¿Qué delta me sirve? ¿Sí me explicó? O sea, para cualquier epsilon dada, ¿qué delta cumple todo lo que ya dijimos? Dicen en los comentarios que epsilon entre 5. Eso. Ujú. Eso que dice David. ¿Sí están de acuerdo? Entonces tomamos delta igual a epsilon sobre 5. Y ya, pues va a pasar todo lo que ya dijimos anteriormente. ¿Está bien o no está bien? Sí. Va, a ver otra por la definición. Piensen en la siguiente función. Ahorita podemos hacer una conteo puente. ¿Ya dices? Sí, hay ¿Sí? que... De hecho es más fácil usar teorema puente que usar la definición, ¿no? Pero para que quede ejercicios con la definición. Va, piensen en esa. En caso de tener límite, ¿quién sería el límite? ¿Qué pasó? En caso de tener límite, ¿quién sería el límite? Pero ¿hacia dónde, pues? O sea, ¿hacia dónde lo vamos a tomar? Ay, qué mal estoy. Sé que ya lo había escrito. Le faltó a dónde tienden, ¿no? Las cosas. El límite para x, y que tiende al 0. Ustedes disculpen. ¿Qué les late? ¿Qué tiene? ¿Es el 0? El 0.
tiende a 0 y sería 0. O sea, en este caso, como es una función que está dada por dos reglas de correspondencia, hay que checar ambas, ¿no? O sea, si evaluamos en el 0, pues sí sería 0. Pero también habría que considerar la otra regla de correspondencia, es decir, cuando x se acerca a 0. Entonces tendríamos que pensar en esta. Y aquí podríamos usar, porque fíjense, esta es una función que va de dónde a dónde, de R2 a R. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, cuando nos acercamos mucho con x al 0 y y al 0, esto, o sea, x cuadrada más y cuadrada, se va al 0. Y esta es una función acotada. Entonces, pareciera que esta también se va al 0. Entonces, bueno, proponemos que el límite es 0. Proponemos que tiene límite y que es 0. Es como el 1b de la guía, ¿no? Que te dice que si una función de R2 a R se va a 0 y otra función está acotada, entonces su producto tiende a 0, ¿no? También. Ajá, entonces estamos Ajá. usando esos resultados. Pero vamos a demostrarlo de cualquier forma. Entonces, proponemos que el límite es 0 y ahora hay que demostrarlo. Entonces, otra vez estamos hablando de demostrarlo con la definición. Entonces, acuérdense, tenemos que probar que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que, ahora como estoy en una función que va de R2 a R, entonces me basta tomar el valor absoluto de f de x, y menos el límite que estoy diciendo que es 0. Siempre que yo tome esto, entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿O eso pasa para quiénes? Eso pasa siempre que X, Y menos 0, y menos 0,0 0,0 es menor que delta. sea menor que delta. Eso. Y bueno, pues esta norma, como estoy en el 0, entonces me basta trabajar con la norma de ese punto, que es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y yo quiero que eso sea menor que delta. Ahora sí, díganme todo lo que se les ocurre. ¿Qué epsilon propondrían? ¿Se les ocurre alguna? La norma de x es menor que delta, sí. Entonces, fíjense que si yo propondría a delta igual a
a la raíz cuadrada de epsilon. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que x cuadrada más y cuadrada es menor que epsilon. ¿Sí? Y como, o sea, estoy tomando la función que está dada por la regla de correspondencia con x y y que tienden a cero, pero que no son el cero. Eso es por la definición. Entonces, estoy tomando la regla de correspondencia que puse en el primer renglón, cuando x y y son diferentes de cero. Entonces tengo que x, y es diferente de cero. ¿Y entonces qué? Fíjense cómo teníamos el valor absoluto de esta función. Y eso es el valor absoluto de x cuadrada más y cuadrada, que está multiplicando a coseno de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada. Y esto es menor o igual que... A ver, primero lo voy a dividir en dos. Esto es x cuadrada más y cuadrada, el valor absoluto de coseno de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada. Eso es igual, ahí solo hice, lo separé, ¿no? Pero esto es menor que ¿quién? Que epsilon. De raíz de epsilon, ¿no? Que epsilon. Entonces me queda epsilon coseno de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Pero ¿cómo es coseno de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada? Menor que delta. Sí está acotada, pero No, sí. entre Perdón. 0 y 1, ¿no? Entonces es menor o Que igual a... epsilon, que el valor absoluto. Entonces ya acabamos, ¿no? Sí. Sí. Porque esto termina siendo menor que epsilon. Y esto es porque ¿Puedes subirle? Ya dice que le subas, por favor, tantito. coseno de z siempre está acotado entre 1 para cualquier z en R, ¿no? ¿Le subo o le bajo? Para arriba. ¿Así o más? Pues no sé, en el de los comentarios nomás dijo que le subieras. Ah, Así ok. dice. Denme un segundito, por favor. Bueno. Buenos días. Sí. ¿Ya están dentro de la unidad, perdón? Bueno, entonces, ¿ya pasó la reja verde? Bajo, entonces, gracias.
Ya volví, perdonen. ¿Sí? Yadis, ¿por qué te tomaste? Es que no entiendo por qué tomaste delta igual a raíz de epsilon. Delta igual a raíz de epsilon. Ah, pues por esto, ¿no? O sea, acuérdense que la idea es maniobrar con esto que tengo aquí. Con esto y con la norma. Esta. Entonces, pues casi que de tomar esto se ocurre, porque fíjense, esto es igual que esto. O sea, solo lo dividimos. Y esto yo quiero que sea menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, por haberlo dividido así, esta está acotada entre 1. Entonces, cuando yo haga esta multiplicación, esta pues no va a contar, me va a quedar aquí epsilon. Entonces, lograría eso sí que. Ahora tengo que fijarme, o sea, porque esto es lo que quiero. Entonces, ¿qué hago respecto de delta? Pues como que me tengo que fijar en esta parte, ¿no? Y si yo quiero que eso sea menor que delta, es decir, esta, entonces tengo que preguntarme qué delta me sirve, porque acuérdense que aquí el problema es que yo les doy epsilon y ustedes me tienen que dar una delta. Entonces, En la anterior, ¿cuál delta nos sirvió? Epsilon entre 5. ajá, Vale, ya, sí, ya. entonces tengo eso y pues ya, ¿no? Por lo tanto, tengo que el límite de f de x, y cuando x, y tienden al 0, 0, es el 0. ¿Por qué dijimos que la función iba a tener valores diferentes en 0? Más bien está dada con 2 reglas de correspondencia, ¿no? En el 0 vale 0 y el límite cuando x tiende a 0 es 0. De hecho, esa función no solo tiene límite, sino que es que Punto de acumulación. bueno, el 0, 0 es punto de acumulación, pero ¿qué puedo decir de la función en el 0? Es continua, exactamente. Entonces, en este caso que fue una función dada con 2 reglas de correspondencia, pues hay que checar el 0 en las 2 reglas de correspondencia. Ahora, si yo les digo que si les doy una función y les digo que chequen si tiene límite, ¿cómo lo harían? ¿En qué se fijan? Esta a lo mejor fue más clara que el límite era 0. En la otra me contestaron que el límite era 14. ¿Cómo le hacen para saber quién es el límite para una función la que sea? Una opción, según lo que estuvimos viendo, es tomar diferentes sucesiones o diferentes trayectorias, o sea, como diferentes formas de acercarse al punto en el cual queremos evaluar si hay límite. Y como tenemos un resultado que dice que el límite debe de ser el mismo para cualquier sucesión que te tomes o para cualquier trayectoria que sigas, entonces es una forma de obtener un candidato a ser límite. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, piensen en otra función.
creo que es el 3. Entonces piensen en el límite cuando x, y se acercan al 0 de la función x cuadrada más y cuadrada sobre el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Entonces, primero vamos a checar una cosa. ¿Quién es el dominio de la función? ¿Para qué x y y está bien definida esa función? Para los reales sin el 0. Para los reales, Sin el 0. Sin el 0, 0. Sin ajá, el vector 0. sí, pero fíjate que el dominio está metido en R2, ¿no? Ah, sí, perdón. Entonces es R2 sin el R2 0, 0. menos el 0. Pero no hay problema porque me puedo acercar al 0 tanto como yo quiera. O sea, solo no está definida en el 0. No va a ser continua, pero puedo acercarme tanto como yo quiera al 0. Entonces, pues puedo tomar, a ver, tomemos los siguientes puntos. A ver si yo tomo x, ¿qué conjuntos son estos? ¿Qué son? Rectas, eso. Ajá, son rectas que pasan por el origen, pero no estoy considerando en 0, porque 0 no está en el dominio. Entonces, fíjense que si yo tomo, si yo me acercara a la función con estas rectas, entonces sería análogo a considerar lo siguiente. O sea, fíjense, yo quiero el límite de esta función, que ya pusimos acá arriba. Ahora, acercarme a ese límite con esas rectas es análogo a tomar el límite con x, mx, y esto se acerca al 0, y entonces me quedaría x cuadrada más y cuadrada sobre x, y y es de la forma mx. O sea, me estoy acercando con esos puntos. ¿No tendrías que poner arriba también x al cuadrado, ya dirá? No. ¿Cómo? ¿No tendrías que poner arriba también m de x Oh, al sí, me equivoqué. Déjame lo corrijo. Entonces, aquí me quedarían. Bueno, de hecho, fíjense que al poner eso, quería hacer un paso intermedio, pero de una vez lo pongo mejor. Al hacer eso, fíjense que tengo una función que ahora solo depende de x, porque aquí me quedaría mx al cuadrado, y entonces me basta tomar este límite cuando x se va al 0. Y esto pues estoy en una función de variable real,
Esto lo puedo ver como el límite cuando x se va a 0 y me quedaría 1 más m cuadrada que multiplica a x cuadrada sobre, tendría 1 más valor absoluto de m que multiplica al valor absoluto de x. ¿Quién sería ese límite? Pues pareciera que se va casi casi al 1, ¿no? Ah, no, espera. ¿Por qué te dio 1 más m cuadrada? Nada más factorice x cuadrada. Ah, pensé que ya la estábamos evaluando. Ah, vale. Eso se va a 0, ¿no? Está 0. Entonces, este límite sería 0. Entonces, fue una forma particular de acercarnos al 0. Pero lo que decimos es que por los resultados que ya tenemos, es que si existiera el límite, ese límite debería de ser 0. Porque tenemos un resultado que dice que para cualquier forma de acercarnos al punto, el límite debería de ser el mismo. Entonces, de existir el límite, debería de ser 0. Si existiera el límite, este debería de ser 0. Y entonces, ya que dicen que el candidato al límite es ese, entonces, pues tienen que probarlo, ¿no? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo lo hacemos? El último por definición, Pues va. para que quede bien la idea. Entonces, acuérdense que tienen que demostrar que para toda epsilon mayor que 0, y no se les olvide que esta epsilon está dada. O sea, yo les digo epsilon tal, y ustedes tienen que demostrar que existe una delta que va a depender de epsilon mayor que 0, tal que pasa lo que quiere decir la definición, ¿no? O sea, que siempre que ustedes tomen, acuérdense que nos estamos acercando al 0, entonces ya de una vez voy a poner la norma del vector. Siempre que pase que esto es menor que delta, entonces tendría que pasar que x cuadrada más y cuadrada sobre el valor absoluto de x más y. Esto debería de ser la norma menos el límite, pero el límite es 0. Y además estoy en R, esto está en R. Entonces me basta tomar el valor absoluto, pero todo esto es positivo. Entonces puedo quitar las barras de valor absoluto. ¿Están de acuerdo? O sea, esto es igual que esto, porque ahí todo es positivo. Y entonces quiero ver que esto es menor que epsilon. ¿Sí? Y entonces todo lo que sigue se trata de ver cómo puedo acotar esas cosas. Entonces fíjense que, o sea, lo que tenemos es
la norma del vector, y entonces tenemos dos desigualdades que casi siempre nos sirven, en muchos casos más bien, porque sabemos que esto es menor que delta. Pero esto es mayor o igual que el valor absoluto de x. ¿Sí? Y también puedo decir lo mismo respecto de y. O sea que el valor absoluto de y es menor o igual que la norma de x cuadrada más y cuadrada, que esta es menor que delta. Entonces, a ver si se nos ocurre ahora qué hacemos con la función, porque la función es x cuadrada más y cuadrada sobre esta. Ahora, por cómo es este elemento, pues no sé, se antoja poner que esto es menor o igual. De hecho, es estrictamente menor, pero voy a dejar el igual x cuadrada más y cuadrada más 2 veces el valor absoluto de x por el valor absoluto de y sobre x más y. ¿Están de acuerdo en esa desigualdad? ¿De dónde sacaste lo del lado derecho, Yadis? Pues solo sumamos esta parte. Hay una pregunta en el chat que ¿por qué dijimos que era mayor lo de los valores absolutos? ¿Por qué dijimos eso que es mayor que los valores absolutos? Lo de allá arribita, Yadis, como teníamos la raíz, bueno, no sé, la ¿Esta? raíz ¿Esta? cuadrado, no, arriba. Bueno, creo que es arriba. Ahí. Ese. ¿Esta? Sí, creo que sí. Pues porque x cuadrado y y cuadrado es positivo y abajo el valor absoluto. Entonces no importa. Dicen que es la de abajo. Sí, esta es por lo que comentaron ¿Qué es lo de ahorita. abajo? Ya dice. La de abajo. Sí. Esta, estamos diciendo por la definición que quiero que esto pase. Si quiero que esto pase, esta es una desigualdad, ¿no? ¿Qué desigualdad es esta? CBS. ¿Es lo de lema? No me acuerdo qué nombre le pusimos. No me acuerdo qué nombre le pusimos, pero esta sí, ¿no? Ya la probamos. Y esta es por la definición. O sea, la del lado izquierdo ya la probamos, la del lado derecho es por la definición. ¿Sí, Alexis? ¿Puedes poner como la proposición que probamos? La que probamos hace un montón. Ajá, O sea, para acordar. sí creo que era el lema. A ver si las pongo aquí. O sea, lo que estamos usando es que la norma del vector x, que estoy pensando en que x en general es una eneada, pero ahorita la estoy tomando como, perdón, esto es paréntesis, x1, x2. Entonces la norma del vector es mayor o igual a x y esto ya queda con valor absoluto, y este es menor o igual a la suma de todas las x's. O sea, en este caso es x1 más x2. Así la enunciamos y así la hemos estado probando, y esta es la que estoy usando para este caso particular. Vale, ya, sí. X1 es X y X2 es Y, ¿no? Bueno, Ajá, exacto. Entonces,
esta desigualdad se cumple porque le sumé algo que es positivo, pero que si lo tengo así, fíjense, lo que tengo en el numerador lo puedo escribir como x, valor absoluto de x más valor absoluto de y, todo esto al cuadrado. Y lo que tengo abajo es justamente valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y entonces esto me queda igual a valor absoluto de x más valor absoluto de y. Ahora sí, una cota para esta es, por lo que dijimos acá arriba, era que el valor absoluto de x era menor que delta y el valor absoluto de y era menor que delta. Entonces esto va a ser menor que 2 delta. Y ahora sería delta igual a epsilon sobre 2. Eso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y ya acabamos. Entonces, como todo eso pasa, entonces elegimos delta igual a epsilon sobre 2. Y eligiendo esa delta, entonces tendríamos que esta función sería menor que epsilon. Yadi, Eu, ¿puedes subir tantitito, porfis? A donde tenías lo de que el valor absoluto de x es menor que... ahí o más. Un poquito más. O sea, ahí podíamos sumar las desigualdades y ya quedaba, ¿no? Las de... Porque nos quedaría que x, valor de absoluto de x más valor absoluto de y, es menor que delta más delta. Lo que pasa es que no tendríamos exactamente la función. Ah, ok. Y hay que partir de la función. Sí, sí, cierto. Ya, hasta aquí con la definición. En adelante, digo, si el ejercicio no les dice hacerlo con la definición, entonces pueden optar por teorema puente, que es irse a cada una de las coordenadas, o pueden optar por, no sé, cualquier otra cosa que se acuerden, que sepan, todos los teoremas sobre operaciones, ya los pueden usar. Cualquier cosa que les facilite esta tarea. Una pregunta. ¿Todo el mundo sabe bien cómo probar cuando una función no tiene límite? Porque ahorita probamos todos los casos, la función tenía límite. Ahora, cuando no tiene límite, ¿qué podemos hacer? Pues ¿Podríamos dar un ejemplo? A ver, hagamos un ejemplo. Ajá, con sucesiones. Sucesiones es lo más sencillo. Entonces, a ver, ejemplo, ya no sé en qué ejemplo íbamos, creo que era el 4. Entonces, tomen una función que va de R2 a R y está definida por la siguiente regla de correspondencia. Entonces tengo f de x, y es igual a x por y sobre x cuadrada más y cuadrada
si X y Y son diferentes del 0, 0, y 0 si X, Y es el 0. Y les pregunto si tiene límite en el 0, 0. Pues pareciera que es 0 de nuevo, ¿no? Pareciera que 0. A ver, véanla bien. La otra, lo que teníamos, acuérdense, era una función cuya regla de correspondencia se podía ver como el producto de dos funciones. Una estaba acotada y la otra claramente se iba a 0. Entonces nos hizo pensar que se iba a 0. Ahora, por los resultados que estuvimos viendo, un teorema es, les recuerdo, es que para toda sucesión que se tomen, la sucesión de imágenes debería de tender al mismo límite, en caso de tener límite. Eso quiere decir que si quiero probar que algo no tiene límite, basta que me tome dos sucesiones diferentes cuya sucesión de imágenes se vaya a dos límites diferentes. Y entonces Maximiliano nos dice que no tiene límite. Entonces, si decimos que no tiene límite, entonces lo que tendríamos que mostrar dos sucesiones XK y YK que converjan a 0, no se les olvide eso, pero cuya sucesión de imágenes sea diferente. Sería que f de xk es diferente de 0, igual f de yk, ¿no? Ajá. Y ahora yo tengo una duda. ¿Estas sucesiones también aplicaría para cuando x tiende a infinito? O sea, no como un valor en específico, o ahí se tendría que usar otra cosa. Igual, pero tienes que tomar una sucesión que converja a infinito. ¿Sí? Ah, ok, ahorita podemos ver como un ejemplo de eso. Sí, ahorita hacemos un ejemplo de eso. Entonces, toma en la sucesión XK. Ay, perdón, esto era paréntesis. Entonces tomen la sucesión XK como, a ver, esta que es fácil. Esta. ¿A dónde converge esta? Al 0, 0. Entonces sí me sirve. Ahora tomen F de XK. ¿Quién sería? Ahora fíjense que me estoy acercando al 0, pero no es el 0. Entonces tomo la regla de correspondencia, esta. ¿Están de acuerdo? Entonces si tomo esa regla de correspondencia, me quedaría
1 sobre x por 1 sobre x me quedaría 1 sobre x cuadrada sobre, ¿qué? 2k cuadrada, ¿no? Y esto Pues converge, hacemos sería k cuadrada sobre 2 veces k cuadrada, o sería igual a 2. ¿igual a qué? A 2. A 2, a un medio, ¿no? ¿Un medio? A un medio, ¿no? Un medio, sí, perdón, hice mal el sándwich. Sí, entonces esto converge a un medio. Ahora, por otro lado, ¿a quién podemos proponer como la sucesión YK? Podemos hacer La misma, pero la negativa. de 0. Menos 1 sobre k, menos 1 sobre k. Ah, no, la que dijo Max está más fácil, 1 sobre k, 0. 1 sobre k, 0. Se podía la de 0,0, o sea, simplemente que está ahí y ya. Acuérdate que tiene que ser punto de acumulación, ¿no? Ah, Eso, sí, sí. toda acá Que tiene que converja sin ser. Entonces me quedaría, ¿qué? 1 sobre, ¿cuál es la regla de correspondencia? Ah, pues tengo arriba 0 y abajo tendría 1 sobre k cuadrada. El 0, ¿no? Esa. Eso es 0. Ajá. Eso es 0. Eso se va al 0. Bueno, de ahí de entrada ya es 0. Entonces tienen dos sucesiones que ambas convergen al 0, pero cuya sucesión de imágenes converge a puntos diferentes. Entonces, por el teorema que probamos, eso quiere decir que no tiene límite. Y ya, es más fácil probar cuando una función no tiene límite. No tiene límite. En el 0. Y entonces les repito, si no les piden explícitamente que lo prueben por la definición, pues entonces pueden usar teorema puente. Teorema puente es revisar en cada entrada la existencia o no de límite. Basta que una no tenga límite, que una entrada no tenga límite para decir que toda la función no tuvo límite. Podemos ya operar como usualmente lo hemos hecho. Es más, si están utilizando teorema puente, en cada coordenada, pues pueden aplicar L'Hopital o esas cosas para que puedan resolver el problema. Ah, sí, Jessica, es porque tomamos dos sucesiones distintas que ambas convergen al 0 y cuya sucesión de imágenes converge a puntos diferentes. Eso por el teorema que dijimos. O sea, tenemos dos sucesiones que convergen al 0, que es el punto en cuestión, al 0,0, y después nos fijamos en... O sea, son diferentes entre sí, pero convergen al 0,0. X y Y. Y luego nos fijamos en la sucesión de imágenes, y la sucesión de imágenes converge a puntos diferentes. Entonces, por eso. ¿Sí, Jessica? Yadi, pero la sucesión de imágenes son diferentes entre sí o diferentes a 0. Son diferentes entre sí. Ah, ok. Por eso se concluye que no tienen límite. Por eso se concluye que no tiene límite. Ok, gracias. Sí, por nada. El teorema puente
Pues fíjense que ahorita estoy usando todos los ejemplos que puse son de R2 a R. Entonces, podría sonar como que estoy agarrando casos fáciles, porque todos terminan, o sea, todos tienen la característica de que la imagen está metida en R. Pero finalmente, si ustedes toman una función, por ejemplo, de R2 en R2, entonces van a tener dos funciones. A ver, déjenme lo escribo. O sea, lo que quiero decirles es que un caso más general, ahorita hemos estado viendo puras funciones que tienen un dominio metido en R2 a R. Pero si ustedes tuvieran una función, por ejemplo, que va de R2 a R2, entonces en general esta función estaría dada como una función F1 que depende de X, Y, una función F2 que depende de X, Y. Esta es la forma general de una función que va de R2 en R2. Pero entonces esta es una función del primer caso. O sea, esta función va de R2 a R. Y esta también va de R2 a R. Entonces, usar el teorema puente es decir, acuérdense por lo que dijimos, el teorema es que esta tiene límite si cada una de estas tiene límite. Entonces, para usar el teorema puente en una función como estas, pues me facilita mucho los cálculos y todo, porque me basta checar cómo es la función aquí y cómo es la función, bueno, el límite de la función. Y si estos dos existen, entonces ya puedo concluir que el límite de esta existe. Y eso es resolver algo del tipo de lo que estamos haciendo, que es algo de este tipo. Por eso me estoy centrando en esos casos. ¿Sí? ¿Todos? Y bueno, entonces ya cuando tengan una función, la que sea, ya pueden utilizar todo lo que hemos visto. No se pongan nerviosos, revisen bien todo lo que ya hemos usado y ya van saliendo las cosas. ¿Va? Entonces, volviendo al punto de la guía, ahora sí díganme dudas. A ver, la primera, estoy en el de falso o verdadero. La primera no es para entregar, ¿qué es? Falso o verdadero. Uno A. Falso. Súper falso. Y entonces piensen en un contraejemplo, ¿no? Entonces tienen que dar el ejemplo de una función cuya suma sí tiene límite, pero no tenga límite para f y para g. Y ya. La 1b se entrega, 1c se entrega, 1d. Falsa o verdadera. Falsa, ¿no? 1D es falsa. Igual,
basta que den un contraejemplo. O sea, tienen que dar una función que es uniformemente continua, pero que no sea acotada. Esto se resuelve con un contraejemplo también. Piensen en la... ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, ya di. Ahora nos vamos con los dos. La 2A es para entregar, de esa no me pregunten. La 2B. ¿Tiene límite? La 2B, Pareciera que no, ¿no? pareciera que no. ¿Diverge? Fíjense aquí, pues aquí usa teorema puente, ¿no? Entonces tengo el límite cuando t tiende a menos infinito y tengo et a la t por coseno de t, seno de t. Y entonces preguntarme por ese límite es igual a preguntarme por el límite cuando t se va a menos infinito de e a la t por coseno de t, límite cuando t tiende a menos infinito de e a la t por el seno de t. Y esto es teorema puente. Y entonces ahora estoy en una función que de hecho va de un dominio metido en R a R. Esta también va de R a R. O sea, estamos en un terreno que ya conocemos. Ahora díganme qué saben de e a la t coseno de t cuando t se va a menos infinito. Esta es una función que está siempre acotada. Ajá. Y esta, como estoy pensando, estoy tomando cuando t se va a menos infinito, esta se va a cero. Y para la otra, o sea, cuando tengo esta, aplica lo mismo, ¿no? Esta está acotada y esta se va a cero. Ajá. Entonces se va al 0, 0. Es decir, este límite, esta sí converge. Todo esto era paréntesis, ¿eh? Entonces, esta converge y converge al 0. Y esta también se va al 0. Entonces, convergen al 0, 0. Y usamos, este criterio que usamos fue un criterio que ya probamos en cálculo 1, porque estábamos en funciones de R en R. Bueno, entonces ahora díganme qué opinan de la 2C. Ya dirás, pero dice que demostramos que existen, y si existe encontrarlo. O sea, ahí ya lo hicimos. Ahí ya lo encontramos, ¿no? Es el 0, 0. Eso, y demostrar su existencia con la definición.
Bueno, podemos hacerlo con la definición, que es pensar en los ejercicios que ya estuvimos haciendo, o como el ejercicio no dice que lo demuestren con la definición, ya demostramos que es el cero y que usamos. Usamos teorema puente y usamos teorema de cálculo 1, porque estamos en una función de R en R. Y el teorema que usamos fue que si que si es el producto de dos funciones, una acotada y la otra converge a cero, entonces esa converge al cero. Ah, ok, pero simplemente por el teorema puente, digamos, ya demostramos que existe, ¿no? Y es ese. Ajá, porque nos fuimos con cada una de ellas, ¿no? Digo, habría que escribirlo de forma bonita. Pues sí, nomás como poner por el teorema puente. Ajá, acá le puse por el teorema puente, esta la estoy viendo como esta. Entonces me pregunto por cada una de las Fs, F1 y F2. ¿Sí? Ah, ok, sí. O sea, el chiste cuando decimos demuestren es o por la definición, si se les pide explícitamente por la definición, o lo que se pretende es conocer si manejan ustedes todo el contenido que hemos estado estudiando. Es decir, si manejan los teoremas, en este caso teorema puente, teorema, alguna de las tres definiciones, ya sea por bolas, ya sea por normas o ya sea por sucesiones, que sepan negarlas es también lo que ya hicimos, mostrar dos sucesiones diferentes que se van a límites diferentes. ¿Qué otra cosa? Que manejan todas las operaciones de límites, es decir, sumas, restas, producto interior, producto por escalar, los casos en los que definimos una función cociente. Acuérdense bien, el jueves que estén en su examen, no se pongan a resolver mecánicamente un límite. Fíjense en el dominio, fíjense si está definida bien la función, fíjense en qué casos sí pueden trabajar y en qué casos no. O sea, analicen la función antes de quererla resolver mecánicamente, porque luego puede ser engañosa. Eso es lo que se revisa como en este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, que se maneje el material que hemos estado estudiando. Entonces háganlo con calma. Estaba en la 2C. ¿Qué les late, que sí o que no? Bueno, también me puedo cambiar de ejercicio si quieren, ¿eh? Me puedo pasar a algún otro ejercicio que quieran. ¿O quieren que sigamos viendo de estos? 2D. Se parece a los que hicimos, ¿no? A ver, déjame verlo bien. 2D, me piden el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Pues suena que no. Me suena que no. Es muy parecida a... esperen, déjenme contesto un par de dudas que estoy viendo en los mensajes.
Ajá, dice Fidel. Si en el examen queremos usar ese teorema, tenemos que demostrarlo porque viene en la guía. En la guía viene para una función de varias variables, creo. Lo que estamos usando y que no tenemos que demostrar es cuando estamos en una función de R en R, porque esa ya la probamos en cálculo 1. Entonces, si tienes dos opciones, ¿no? O la demuestras para una función de varias variables, o utilizas teorema puente y te vas a cada una de las entradas. Y eso es por algo que ya probamos, ahí ya no tendrías que volverlo a probar. ¿Sí está bien, Fidel? Y la otra que dices, ajá, en R ya está demostrado. Y Jessica, si decimos que una función coordenada converge, tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo o tienen que darme argumentos donde se vea clarísimo que sí converge, que es lo que hicimos hace rato, ¿no? O sea, si estás en un terreno donde ya conocemos, es decir, de R en R, ahí ya no tienes que demostrar esos resultados. Va, y luego entonces me dijeron que, ajá, la 2D. La 2D es esta que ya escribí y se parece mucho a la que hicimos, ¿no? Entonces me suena como que no tiene límite. Y entonces podemos tomar dos sucesiones. Vamos a intentar con las mismas que tomamos hace rato. A ver si con esas. Entonces, si esta es la sucesión, entonces ahora tomen la sucesión de imágenes. Y me quedaría 1 sobre k cuadrada menos 0 sobre 1 sobre k cuadrada más 0. Y eso es el límite, ahora me tendría que fijar en el límite de eso, que es 1, y esa converge y converge al 1. ¿Cierto? O sea, ahora tengo que tomar el límite de... Lo escribo nada más para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Tendría que tomar este límite cuando K se va a infinito. ¿Sí? Y eso es el límite de 1, que es 1. Y ahora tomamos otra sucesión diferente. La que tomamos hace ratito fue 1 sobre K. A ver si esta misma sirve. Y tomamos la sucesión de imágenes. Y por la regla de correspondencia, pues hay que hacer 1 sobre K cuadrada menos 1 sobre K cuadrada sobre 1 sobre K cuadrada más 1 sobre K cuadrada. Y cuando tomemos el límite de eso va a ser 0, ¿verdad? O sea, tomamos el límite cuando K se va a infinito de, me queda 0 sobre 2 sobre K cuadrada. Y esto se fue a 0. Ahora, como la sucesión de imágenes de dos sucesiones que convergen al 0 son diferentes entre ellas, entonces eso no tiene límite. Pero fíjense que, o sea, yo estoy hablando con ustedes, les estoy tratando de argumentar las cosas, pero no las estoy escribiendo. Ustedes en su examen tienen que escribir. Por lo tanto, como tomamos dos sucesiones diferentes que convergían al 0,
y ambas convergen a 0. Cuya sucesión de imágenes. Una pregunta. ¿Por qué tomamos el límite cuando k tiende a infinito? ¿No era cuando k tiende a 0? ¿Qué decía la definición? ¿Alguien tiene la definición a la mano? Es por definición, ¿no? O sea, estuvimos discutiendo cuando escribimos la definición vía sucesiones. Y ahí dijimos que la sucesión debe converger al 0 y cuando tomemos el límite de la sucesión de imágenes, es que fíjate que la sucesión va de los naturales a los reales, pero la sucesión, ¿a dónde? O sea, la sucesión para dónde está definida. La sucesión no está definida, por ejemplo, en este caso, para cuando K converge a 0. ¿No? Porque siempre que tú estás tomando una sucesión, K se va a infinito. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya te hice más bolas. Sí, ya, gracias. Porque para que nos acerquemos al 0, 0, se tiene que tomar el límite infinito. Esa es otra razón, la que nos puso Maximiliano. Ok, va. Entonces, 2D. ¿Quién preguntó por la 2D? Sí, por el teorema del límite para sucesiones. Revísenlo cuando lo escribimos. Trataba de darles un argumento general. En este caso, es más convincente el argumento de Maximiliano. Pero piénsenlo en general. Va, ¿qué otro? A ver, algo diferente. El 3. Ah, no, el 3 es para entregar. El 4. ¿El 4 ya lo hicieron? A ver, una duda. Primero la que dice Jessica, dice en el 5, dice que T está entre menos pi y pi, pero 0 está en ese intervalo y el seno de 1 sobre x no está definido en 0. Ajá. Entonces el dominio, ¿quién es? El dominio es ese intervalo menos el 0. Pero ahora fíjate en la cerradura. ¿Quién sería la cerradura?
¿Sí, Jessica? Ahora el 7. Cuando tenemos la imagen directa en la función del conjunto vacío bajo F es también el vacío. ¿En cuál estás, Jonathan? La 9 es el punto extra. Ah, ok. Entonces, la pregunta es que... Es que dependiendo, a ver, cómo es la función, ¿no? Sí, debe de ser el vacío porque no tiene elementos. Y es que no entiendo bien la pregunta. O sea, la imagen directa del vacío sí es el vacío. Ah, ok, vale. Y luego dice, Luis del 5 se entrega del inciso A y B o solo el A. Pues con asterisco solo tiene el A. Entonces el B no se entrega. Pero es parte del mismo problema, o sea, ya de pasadita seguro y le sale. Es más, denme argumentos. A ver, piensen en el 5B. Es más, piensen en este conjunto. Piensen en un conjunto que está definido de la siguiente manera. ¿Quiénes son todos esos puntos? Bueno, dependiendo de dónde está X. Les voy a poner otro dominio. Entonces X está ahí. El conjunto está definido por los puntos de esa pareja ordenada. Y a ese conjunto quiero que le unan el
estos puntos. ¿Quién sería ese conjunto? La gráfica de seno de 1 sobre x. No, en el 5b no está definida en 0. Para x igual a 0 no está definida. Acá tampoco. Acá tampoco en esta parte, y luego le estoy uniendo. O sea, en esta parte no está definida para x igual a 0. Pero luego le estoy uniendo el intervalo que está en el eje y, el menos 1,1. Entonces es la gráfica, pero hay que unirle otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo quedaría? Si tomo mis ejes y estoy en el menos 1, 1, si esto fuera el menos 1 y esto el 1, entonces la función está acotada, ya saben, entre el 1 y el menos 1. Y es la que aquí tiene un montón de oscilaciones. ¿No? En todo esto, la función tiene... Ay, no, me quedó horrible. Tiene una oscila infinitamente. Ay, perdónenme, ven que estoy aprendiendo a agarrar esta cosa. Aquí hay una infinidad de oscilaciones. Aunque parezca que no, aquí hay una infinidad. Y de este lado también. Pero a eso, después, o sea, son todos esos puntos y hay que unirle este pedazo de eje. Y de este lado, pues también hay aquí una infinidad de oscilaciones. Sí, todo el mundo se acuerda cómo era esa gráfica, ¿no? En algún momento hace esto. Entonces, ¿qué les late de ese conjunto de puntos? Pues el dominio en el ejercicio no es... Sí, es menos pi, 0 unión 0, pi. O sea, no puede tocar al 0. Ese sería el conjunto A, aunque después les preguntan por la cerradura. Ahí T no puede ser 0. Entonces yo digo que este es un ejemplo de un conjunto, o sea, X definido como dijimos, es un conjunto que es conexo, pero no es conexo por trayectorias. O también se le llama curvilíneamente conexo. ¿Por qué es conexo? ¿Sí todo el mundo ve que es conexo? Sí, todo el mundo ve que es conexo. 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 Sí, todo el mundo ve que es conex
pero no es conexo por trayectorias. O sea, dados dos puntos cualesquiera, quiero que estos puntos estén aquí. Pues el caso más que tiene más chiste es que me tome un punto aquí y luego me tome otro punto acá, ¿no? Entonces tengo estos dos puntos. ¿Ya los vieron? ¿Se alcanza a distinguir el color? Tengo estos dos puntos. Ahora, la pregunta es, ¿puedo pasar del punto rosa al punto azul mediante una curva continua que los una y que esté completamente metida en el conjunto? No, eso no se puede, como dice Renato. Entonces, dados dos puntos, no existe una curva continua que los una y que esa curva esté completamente contenida en X. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Para el 0,1 el 0,1 y el 0,-1 pero ¿cómo es la cerradura? ¿Quién es la cerradura del conjunto? Porque si es como la dimos acá, entonces todo ese segmento está y entonces sí hay forma, ¿no? De pasar. Ajá, pero tú estás en el ejercicio, ¿no? Por eso te pregunto cuál es la cerradura. Yadira. Eu. Nada, es que solamente quería preguntar, bueno, referente a lo de que es, o sea, que la cerradura es la unión de esos conjuntos que te habías dado. Sí. Más bien se refiere a que, bueno, el conjunto 0, y con y en menos 1, 1, bueno, es cerrado, ¿no? Porque es un intervalo en R. Ajá. Y x, seno de 1 entre x, pues también es cerrado porque por el teorema de conexidad con continuos. Y sabemos que seno de 1 entre x es continuo en menos 1 y el 0 abierto, y bueno, también en 0 abierto y 1 cerrado, ¿no? Pero más bien, mi duda es cómo formalizar la prueba de que no es conexo por trayectorias. Porque no, como que de alguna manera tendríamos que llegar a una contradicción. O bueno, esa fue mi manera de intentarlo. Pero no sé si hay una manera de formalizarlo o solamente lo justificamos.
Sí, el asunto es que, a ver, ¿qué pasa? O sea, es cierto que si tomamos, ay, ¿dónde quedó? Si tomamos el intervalo menos 1,0, ahí la función es continua. O si tomamos el 0,1, la función es continua. Pero si tomamos la unión de los intervalos, ¿qué podemos decir en 0? ¿Qué podemos decir en el 0? Ya no solo de la continuidad, sino del límite. ¿Esa función tiene límite? O sea, la función ni siquiera tiene límite, ¿no? Y ahí hay, pues la forma más simple de probarlo es tomarte, pues, dos sucesiones de puntos que convergen al 0, pero que la sucesión de imágenes, no sé, es muy fácil tomarte una, que la sucesión de imágenes se vaya al 0, no sé, decir algo, 0, 1 y al 0 menos 1. O sea, que seno de 1 sobre x sea 1 y por otro lado seno de 1 sobre x sea menos 1. Entonces eso no tiene límite, no es continuo ahí. ¿Y eso qué te está diciendo? Que no hay forma de dar una función o una curva que sea continua, que pase por el 0, 0. O que pase en 0, algo. No hay manera porque ahí no hay límite. No es como uno de esos problemas de continuidad removible, ¿no? Que el límite es tal y si redefinimos la función, entonces eso hace que sea continuo. En este caso eso no puede pasar porque no hay límite, no hay forma de pasar de un lado al otro con una curva continua. ¿Sí? Oh, vale, sí, sí. Entonces es como dar dos sucesiones ahí dentro, ¿no? Que no tengan límite. Sí, bueno, ahí estamos ya partiendo de que no tiene límite, ¿no? O sea, ya no tienes que mostrarlo. Ok. Simplemente es que como no tiene límite, no es continua y no es una función del tipo de continuidad removible, entonces no hay forma de dar una función continua cuya curva pase o quede totalmente contenida en ese conjunto. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Muy bien. Va. Perdón, yo tengo otra pregunta. Dime. O sea, por ejemplo, lo que decía hace rato de que si nos tomamos el 0, 1 y el 0 menos 1, o sea, esos dos puntos pertenecen a nuestro conjunto X. Sí. Pero para esos dos puntos, pues justo no existe ninguna función definida en un intervalo cerrado, ¿no? Porque, pues, o sea, el segmento que une al 0,1 y al 0,-1 ni siquiera es una función. Entonces no podríamos usar también eso para... O sea, ¿no es un argumento válido ese? Es que tienes que verlo como los puntos en el plano que cumplen estar en X. Y una parte de esos puntos están dados por la función, bueno, por la gráfica de la función y igual a seno de 1 sobre X. ¿Cómo vemos eso como puntos en el plano? Pues son los puntos X que cumplen, X, Y, que cumplen X, seno de 1 sobre X. Pero esa es una parte nada más del conjunto, que son estos puntos que dijimos, ¿no? O sea, este primer pedazo. Ahora, ya sé que estás hablando de la función que viene escrita en la guía, pero de alguna manera lo que les estoy dando
acá es como un hint para ver quién es la cerradura, ¿no? Entonces, si la cerradura queda definida justo como este conjunto, entonces a todos estos tienes que unirles los que son de este tipo. ¿Y quiénes son los que son de ese tipo? Son todos los que están en el eje Y, en el intervalo para Y, desde -1 a 1. Entonces, si es todo ese intervalo, sí puedes pasar del 0,1 al 0,-1. Te pasas justo por el eje. Pero no con una función, ¿así? Porque la definición de conexidad por trayectoria utiliza una función. Utiliza una curva continua. Entonces, una curva continua en particular es la gráfica de una función de R en R. Pero también es una curva del tipo una circunferencia, por ejemplo. O sea, no necesariamente tienes que darla como si fuera una función, sino como un conjunto de puntos. Vale, desde... Entonces es más, para este caso es mejor tomarte un punto así como los dibujé acá, ¿no? Como uno del lado derecho del eje Y y otro del lado izquierdo del eje Y. Creo que ahí funciona más sin fallas. Vale, gracias. Ok. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa queda pendiente? ¿No? ¿Más dudas, no? ¿Todo está súper? Yadira, ay, perdón. Es que en el 7 aparece que demostramos que algo está bien definido. Solamente si nos pudieras recordar, o bueno, me pudieras recordar cómo probaríamos algo así, por favor. Voy, déjame ver la 7. La 7 dice... Es la de la distancia, ¿no? Entonces... Ah, sí, el inciso A. Que esté bien definido. Ajá, o sea, que tiene sentido dar la función como esa regla de correspondencia que está definida como el ínfimo de la norma entre X y A. Es decir, que para todo punto X que te tomes, porque A está dado. Entonces, para toda X que tú te tomes, tiene sentido tomar el ínfimo de esa regla de correspondencia que te están dando. O sea que eso es una norma. O sea, tomas la norma y esa forma de tomar el ínfimo de esa norma cumple todas las condiciones que habíamos definido de norma, o sea, de distancia en ese caso, porque te está definiendo una distancia. Ah, ya lo veo.
¿Sí? O sea, eran, ¿qué? Tres o cuatro reglas, ¿no? Ajá. Que esté acotado y que, Ajá. bueno, haya orden. Triángulo, Ajá. todo eso. Sí, sí. Muchas gracias. Yadira, disculpa, Sí. ¿puedes repetir eso último que dijiste, por favor? Es que se me cortó. ¿Sobre las 7? Ajá. Sí, son dos cosas. Una, que esté bien definida esa forma de tomar la distancia, es que eso es una métrica. Entonces teníamos 3 condiciones. 3 o 4, es que no me acuerdo si escribimos 2 en una. Y la otra es que esté bien definido, quiere decir que para todo X que tú te tomes, se puede dar, o sea, está bien dada esa regla de correspondencia. Es decir, que existe esa f de X. Ah, es lo que puso Maximiliano hasta abajo. Esa más que la distancia así definida está bien dada. O sea, sí cumple el ser una métrica. ¿Sí? Vale, gracias. No, ¿de qué? Pues no sé si tengan más dudas. Ya saben que si tienen más dudas, pues me pueden escribir. ¿Va? Entonces, si no hay más cosas por ahora, nos vemos el jueves en su examen. ¿Sí puedes subir estos apuntes, Yadis? Sí, Vale, sí, gracias. unos minutitos. ¿Alguien me está hablando? Vale, cuídense, bye.